enfermedades del páncreas. Las 3 enfermedades más importantes son pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Pancreatitis aguda. Puede definirse como una inflamación súbita desarrollada sobre una glándula pancreática previamente sana, que suele seguirse si el enfermo sobrevive, de una curación sin secuelas. En el país se dan aproximadamente 400 casos por 100.000 habitantes al año. Las causas se especifican. Las más importantes son la litiasis biliar y el alcohol, que ocasionan más del 80% de los casos. Cada vez es mayor el número de fármacos que se han incriminado como inductores de pancreatitis aguda. Cuadro clínico. El síntoma principal es el dolor, que se suele relacionar con una ingesta previa importante de comida o alcohol. El enfermo lo describe de inicio epigástrico, con irradiación a ambos hipocondrios e incluso, en ocasiones, hasta la espalda. En algunos casos, puede ser generalizado por todo el abdomen, debido a la rápida difusión de los exudados pancreáticos. El dolor obliga a adoptar posturas antiálgicas, a menudo flexionando el tronco sobre las piernas. En muchos pacientes el dolor va acompañado de náuseas y vómitos. Estos pueden ser alimentarios o biliosos y rara vez, hemáticos, en cuyo caso deben considerarse siempre como signo de gravedad y mal pronóstico. No es infrecuente la aparición de distensión abdominal, acompañada de falta de emisión de heces y de gases debido a la paresía intestinal que suele acompañar a este proceso. Complicaciones de la pancreatitis aguda. En la exploración física se descubre habitualmente un enfermo con aspecto de gravedad, taquicárdico y en ocasiones, hipotenso. El abdomen puede estar distendido, con disminución o ausencia de los ruidos intestinales. La palpación abdominal puede mostrar un epigastrio doloroso, y en las pancreatitis litiásicas cabe descubrir dolor y resistencia a la palpación del hipocondrio derecho. La aparición de una coloración azulada periumbilical o signo de Cuyeno en los flancos o signo de Turner es poco frecuente, pero indica asimismo un mal pronóstico, ya que representa la infiltración sanguínea del epiplón menor y del ligamento redondo o del retroperitoneo en las pancreatitis necrohemorrágicas. Diagnóstico. Queda fuertemente apoyado cuando se encuentra una elevación de la concentración sérica de amilasa 4 veces por encima de su valor normal, o de la lipasa sérica 2 veces por encima del límite superior de la normalidad. La determinación de las isoenzimas de la amilasa es un importante avance, pues la p-isoamilasa se produce solo en el páncreas, cuya determinación permite distinguir los aumentos de amilasa de otro origen como glándulas salivales, intestino, pulmón, próstata, hígado, trompas de falopio y ovarios. Las técnicas de imagen pueden ser útiles tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de la enfermedad. Entre ellas, la más importante es la tomografía computarizada. En la se presenta la clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda en función de los hallazgos de la tomografía computarizada. La pancreatitis aguda puede acompañarse de importantes complicaciones sistémicas o locales. Pronóstico. La pancreatitis aguda es una enfermedad potencialmente mortal. Un 20% de los pacientes desarrollará complicaciones mayores de la enfermedad y por tanto, una pancreatitis aguda grave. La mortalidad en este grupo de enfermos se sitúa en torno al 20 a 25%. Por el contrario, el 80% de los pacientes presentará un curso leve, con nula mortalidad. La aplicación precoz de las distintas medidas terapéuticas, en las primeras 72 horas desde el inicio del dolor, es un aspecto clave en el pronóstico de los pacientes con pancreatitis aguda grave. Por ello, es de vital importancia predecir precozmente qué pacientes están en riesgo de desarrollar complicaciones mayores. Clásicamente, la evaluación pronóstica de la pancreatitis aguda se ha basado en la aplicación de diversos sistemas multifactoriales. Cualquiera de estos sistemas, que incluyen parámetros como los leucocitos circulantes, la glucemia, la calcemia, la LDH sérica o el nivel de hematócrito, requieren 48 horas desde el ingreso del paciente para su evaluación, lo cual limita de forma muy importante su utilidad clínica. Por otra parte, su capacidad de predecir la gravedad es limitada. Como alternativa, se ha intentado aplicar a la evaluación de la pancreatitis aguda el sistema Apache-2, usado habitualmente en las unidades de cuidados intensivos para predecir la mortalidad.
En la pancreatitis aguda, este sistema no se ha mostrado superior a los anteriores. Sin embargo, tiene la gran ventaja de poder cuantificarse en las primeras horas de ingreso del paciente y monitorizarlo a continuación. Tras una adecuada reposición hidroelectrolítica inicial del paciente, una puntuación APH2 superior a 8 y mayor a 6 en pacientes obesos es indicativa de riesgo de pancreatitis grave y por tanto, debe obligar a una monitorización intensiva del paciente y a la aplicación de las medidas terapéuticas específicas oportunas. Tratamiento. En la pancreatitis aguda leve suele bastar la instauración de dieta absoluta, una adecuada reposición hidroelectrolítica y la administración de analgésicos. En la pancreatitis aguda grave se requiere una terapia intensiva, cuyas bases quedan resumidas en casos de origen biliar. Es de utilidad una esfinterotomía endoscópica urgente, realizada antes de 72 horas. Se considera beneficiosa la profilaxis antibiótica. A veces se requiere tratamiento quirúrgico de las complicaciones locales, tales como necrosis pancreática infectada, absceso y pseudoquiste del páncreas. Pancreatitis crónica. Se define como una inflamación crónica de la glándula pancreática que ocasiona un deterioro progresivo e irreversible de la estructura anatómica y de las funciones exocrina y endocrina. Suele afectar al sexo masculino, en especial entre la tercera y la cuarta décadas de la vida. Los factores que se han relacionado con el desarrollo de la pancreatitis crónica son el alcohol, factores dietéticos y genéticos. Cuadro clínico. El síntoma con el que se presenta más a menudo la pancreatitis crónica es el dolor. Suele iniciarse en el epigastrio o en todo el hemiabdomen superior e irradiar a la espalda. Otras veces se puede originar en el hipocondrio o la fosa lumbar izquierdos. El enfermo intenta aliviarse adquiriendo la posición fetal, pero en muchas ocasiones no encuentra la postura adecuada. En los pacientes bebedores este síntoma se inicia entre las 12 a 48 horas de una ingesta alcohólica importante. Otras veces el dolor aparece en relación con la ingesta, en cuyo caso el paciente evita ingerir alimentos, y se produce un adelgazamiento progresivo. Más tarde, aparece el déficit funcional del páncreas, tanto exocrino esteatorrea como endocrino diabetes. Diagnóstico. Se basa en técnicas de imagen. La radiografía simple de abdomen es de gran utilidad, pues permite identificar calcificaciones en el área pancreática, hallazgo que se observa en alrededor del 50% de los pacientes. El tránsito varitado alto es eficaz para evidenciar la posible dificultad de paso del contraste por el duodeno. La ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética permiten determinar el tamaño de la glándula, la existencia de calcificaciones, quistes, nódulos, irregularidades del conducto de Wirsung y el estado de la vía biliar. La CPRE revela distorsión, estenosis u obstrucción de la vía pancreática y biliar. También son útiles la ecoendoscopia y la colangiopancreatografía por resonancia magnética. El grado de insuficiencia funcional del páncreas se puede valorar mediante diversas pruebas. Pronóstico. Este es incierto. Está demostrado que recorta la esperanza de vida en un 25 a 35%. Además, la evolución hacia el cáncer de páncreas es superior a la de la población general, y se estima en el 2% a los 10 años, y en el 4% a los 20 años. El tratamiento médico consiste en suprimir la ingesta alcohólica, aliviar el dolor, mejorar la nutrición, administrar enzimas pancreáticas en caso de esteatorrea y controlar la diabetes. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando fallan las medidas terapéuticas de tipo médico. Existen 5 indicaciones del dolor intratable médicamente: la presencia de ictericia o colestasis, la dificultad de vaciado gástrico, la persistencia de un pseudoquiste que no se resuelve de forma espontánea y la citis, o fístula pancreática que no responde al tratamiento médico. Cáncer de páncreas. En el país, su incidencia es de aproximadamente 8 casos por 100.000 habitantes y año. Suele instaurarse entre los 60 y los 80 años de edad, y predomina en el sexo masculino. Son factores predisponentes la pancreatitis crónica y el tabaco. En un 3 a 5% es de origen hereditario.
En la mayoría de los casos se trata de un adenocarcinoma que, en el 60 a 70% de casos se localiza en la cabeza, en un 20 a 25% en el cuerpo y la cola, y en un 10 a 20% afecta a toda la glándula. Cuadro clínico. La sintomatología es poco específica. El dolor abdominal, la ictericia y la pérdida de peso constituyen la forma de presentación más frecuente de los tumores situados en la cabeza, en tanto que en los de cuerpo y cola predomina el dolor. La mayoría de los pacientes del 90% presentan dolor en el transcurso de la enfermedad. En el 80%, el dolor es el síntoma de inicio. Suele ser constante, localizado en la región epigástrica y en ambos hipocondrios y generalmente, es transfixiante hacia la región dorsolumbar. Es de predominio nocturno, impide el sueño, empeora después de las ingestas y también en la posición de decúbito supino. Alivia al sentarse y al flexionar el cuerpo hacia adelante. La ictericia está presente en gran parte de los pacientes y se debe, en los tumores localizados en la cabeza, a la obstrucción de la vía biliar a quedar esta englobada por el propio tumor. En los tumores de cuerpo y cola es menos frecuente, y aparece como consecuencia de la invasión metastásica del hígado. Es frecuente una pérdida de peso debida sobre todo a la disminución del aporte calórico. Otro factor implicado es la diarrea con esteatorrea, como consecuencia de la malabsorción motivada por la obstrucción tumoral del conducto de Wilson, con disminución de la secreción de bicarbonato y enzimas. En la exploración física suele comprobarse ictericia en la mayoría de los tumores de cabeza de páncreas, y no es raro encontrar lesiones cutáneas tras una hepatomegalia debida a éstasis biliar, aunque también puede traducir la presencia de metástasis hepáticas. El signo de Courvoisier, distensión y palpación de la vesícula aparece en alrededor del 20% de los pacientes con obstrucción maligna de la vía biliar. Diagnóstico. Los métodos más importantes son los de la imagen, sobre todo la tomografía computarizada helicoidal, y la ecoendoscopia, que permite determinar si existe invasión vascular. La colangiopancreatografía retrógrada por vía endoscópica tiene también una precisión diagnóstica muy elevada, y es útil para distinguir entre la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas. La confirmación histológica o citológica es esencial para establecer un tratamiento adecuado. La punción aspiración con aguja fina dirigida mediante ecoendoscopia o tomografía computarizada tiene una alta precisión diagnóstica. Es de suma importancia la valoración preoperatoria, mediante los métodos diagnósticos descritos, de la extensión del tumor con vistas a una posible resección quirúrgica. Pronóstico. Más del 95% de los pacientes fallecen debido a la propia enfermedad, incluidos los que han sido sometidos a resección curativa. La supervivencia a los 5 años es de alrededor del 3 a 5%, aunque en algunos centros especializados se están consiguiendo supervivencias de hasta el 20% a los 5 años en pacientes sometidos a duodenopancreatectomía. Tratamiento. El tratamiento incluye cirugía, quimioterapia, radioterapia y combinaciones entre ellas. Los pacientes con una mejor supervivencia son los que presentan tumores que reúnen criterios de resecabilidad. Aunque pocos pacientes resultan curados, la mejor opción terapéutica es la cirugía.